¿Cómo están? Dios les bendiga, la paz de Dios. Vamos a continuar con nuestra lectura bíblica matutina. Como usted sabe, el día de ayer culminamos el libro del Éxodo y hoy vamos a iniciar un nuevo libro del Antiguo Testamento. Vamos a dar lectura al segundo libro de Samuel. El primer libro de Samuel ya lo hemos leído en el mes precisamente, o para ser específicos, de diciembre del año 2022. Y como usted sabe, no llevamos una lectura continua de los libros de Génesis hasta Apocalipsis, sino que hemos ido intercalando libros, epístolas o evangelios. Gracias a Dios hemos ya recorrido aproximadamente a 20 libros de la Biblia, incluyendo del Antiguo Testamento, cartas y también evangelios. Así que bueno, cuando vimos el primer libro de Samuel, que termina justamente con la muerte de Saúl y de sus hijos. Ahí termina el primer libro de Samuel. Pues ahora vamos a retomar el segundo libro de Samuel. Este libro es la historia ya del rey David. En el primer libro de Samuel vimos su designación para el trono y también vimos esa situación difícil que vivió David con Saúl, la cual acabó por fin con la muerte de Saúl en el primer libro de Samuel. En este libro segundo de Samuel tenemos cómo David llega al trono, sus principales actividades durante los 40 años de su reinado. Nos refiere también este libro tanto los triunfos de David como los apuros que pasó, sus triunfos también sobre los jebuseos, los filisteos. También nos habla de la traída del arca, sus triunfos sobre las naciones vecinas que se oponían. En todo esto la historia marcha del modo que esperábamos ver el carácter de David, pero también vamos a ver el lado oscuro. Tenemos las calamidades, cuya primera fue su pecado con el asunto de Urías. Vino después el pecado de Amnón, su hijo primogénito. Después la rebelión de Absalón. Y bueno, finaliza el libro con la plaga sufrida por Israel por el censo pecaminoso de David. Así que, hermanos, pues bueno, vamos a terminar, esperemos en Dios, estos capítulos que tiene el segundo libro de Samuel, que con la ayuda de Dios, si Él nos permite, daremos lectura a estos 24 capítulos que terminan con las palabras finales, se enumeran a los valientes de David. Y bueno, esperamos en Dios que usted nos acompañe. Por lo pronto, el día de hoy daremos lectura al primer capítulo, del versículo 1 al versículo número 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 16. Damos lectura o nos escucha, como usted lo prefiera, y gracias por sus saludos y por sus comentarios. Damos lectura a la palabra de Dios. Dice así: Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclat. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestiduras y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún todo en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestiduras, los rasgó
y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos, y vamos a ver que primeramente David recibe la noticia de la muerte de Saúl. Queridos hermanos, esto es algo sorprendente, porque cuando él recibe la noticia de este joven, nos da inmediatamente a conocer el carácter de David. Porque David, lejos de sentirse gozoso, de sentirse alegre, de que su enemigo, su perseguidor, Saúl, había muerto, dice la Biblia que en cuanto escuchó la noticia de este joven amalecita, rasgó sus vestidos. No solamente él, sino todos los que estaban con él lloraron y lamentaron y ayunaron por la muerte de Saúl y por la muerte de Jonatán. Queridos hermanos, aquí nos damos cuenta que David no solamente era un hombre de honor, sino un hombre de buena conciencia. Pues recordemos que él mismo había perdonado todo el mal que Saúl le había hecho y no le había guardado rencor. Esto es importante, queridos hermanos. Saúl le había causado mucho daño a David. Había tratado de matarle, no solo una vez, lo había perseguido. Pero recordemos, aún David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él dijo: yo no tocaré al ungido de Jehová. Ciertamente era un rey que estaba en decadencia. Saúl ya estaba en decadencia, pero David sabía que Dios había puesto a Saúl y que solo Dios podía quitarle la vida. Y David no lo hizo. David esperó los tiempos. Aún ya David, sabiendo que ya había sido ungido como rey, no se apresuró, no tomó venganza por su propia mano. Por eso él escribe los salmos que nosotros conocemos. Esto, hermanos y amigos, nos enseña del carácter de David, que a pesar de sus errores que tuvo, como los veremos más adelante, fue un hombre que no fue rencoroso, que no tomó la venganza en su propia mano y que se dolía, como en este caso de la muerte del rey. Y él siempre dijo: el ungido de Jehová. Nunca dejó de reconocerlo, siempre dijo: el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque David sabía que a Saúl lo había puesto Dios y Dios lo quitaría. ¿Qué aprendizaje tenemos aquí nosotros, hermanos y amigos? Nosotros debemos saber que es Dios quien pone y quien quita. Y en nuestro corazón no debe haber rencor. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que hace justicia. Así que aquí notamos que cuando David se enteró de la muerte del rey Saúl, aquel que le había causado tanto mal, en lugar de alegrarse, en lugar de celebrar, David sintió dolor, sintió profunda tristeza, y la muerte de Saúl le causó también un luto junto con los que estaban a su alrededor. Ahora bien, podemos notar aquí la parte final, la retribución que le dio al que le trajo la noticia. El joven que le trae la noticia, David, en lugar de premiarle, mandó su muerte y dijo: tu misma boca te ha juzgado, porque tú asesinaste al ungido de Jehová. Quizás este joven pensó que David lo iba a premiar, que David iba a celebrar lo que él había hecho. Pero David obró aquí con toda justicia, porque nadie puede quitar la vida a otro de una manera deliberada. David sabe eso, él pudo hacerlo. Así que el hombre, aquel amalecita, confesó que él mismo lo había matado. Confesó su crimen y era una evidencia de que había cometido este delito. Y de acuerdo con todas las leyes, se presume
que este hombre era reo de muerte, pues había dado muerte a otra persona. Y pues no sabemos también los motivos o las causas. Él narra su historia, él narra sus hechos. De manera que David, aplicando la ley, hace lo que tenía que hacer por la culpabilidad de este hombre que dio muerte al rey Saúl. Cualquiera hubiera festejado, hubiera celebrado, pero no lo hizo David. David no le agradó lo que había acontecido y solamente hizo lo que dice la Escritura. Cuando escribe, dice, y David dijo, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Esto nos habla, hermanos, del carácter. Esto nos habla de que este hombre David había entendido bien lo que dice la palabra de Dios, que Dios es el que hace justicia, que Dios es el único que tiene derecho. Y ahora David dice, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti este crimen, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Hay mucho que queda para reflexión aquí, hermanos y amigos. Lo único que yo le puedo decir, aquí solamente podemos ver que en David había un corazón perdonador, un corazón que no deseaba la muerte aún de sus enemigos, y que él mismo lo dijo, yo no me mancharé mis manos con sangre matando al rey, al ungido, al que Dios levantó. ¿Qué aprendemos? Muchas cosas. No tomemos venganza por nuestra mano. No nos alegremos cuando le vaya mal al que nos persigue, al que nos injuria. Al contrario, hagamos siempre lo recto y lo correcto delante de Dios y dejemos que Dios haga juicio sobre todos, sobre buenos y malos. Él es el que pesa en balanza. Así que hasta aquí dejamos, queridos hermanos, esta lectura y le esperamos para que mañana continuemos con el capítulo 1. Yo le invito para que oremos y demos gracias a Dios por su bendita palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Aplícala a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a que en nuestro corazón no haya resentimientos, no haya rencor, que haya siempre ese espíritu perdonador, ese espíritu compasivo, porque tú nos has dado ese mayor ejemplo, Señor Jesús. Tú perdonaste a los transgresores, tú perdonaste a tus verdugos y nunca hubo en ti un espíritu de venganza ni de retribución conforme a sus hechos, sino que cada uno conforme a lo que ha cometido será juzgado por el juicio justo y perfecto del Dios eterno. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos en Cristo y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana con el favor de Dios.